Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para Todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre OBS Studio, que es una aplicación que nos sirve para retransmitir vídeo en vivo a través de diferentes canales que ahora veremos y también para grabar vídeo en nuestro ordenador, siempre y cuando lo que queramos sea grabar vídeo que incluya diferentes fuentes. Por ejemplo, grabar vídeo que incluya la cámara web enfocándome a mí y además mi pantalla, o intercalar entre mi pantalla y la cámara web, o poner debajo un título o un logo, cualquier cosa que requiera un poquito más de pericia a la hora de mezclar fuentes de entrada, OBS nos sirve para eso, pero no es un editor de vídeo, esto es muy importante que lo entiendas. Para editar luego ese vídeo, si es que necesita ser editado en algún momento, lo ideal es utilizar otra herramienta tipo Adobe o tipo iMovie en su versión más básica, pero OBS no es un editor de vídeo, es simplemente y sobre todo para retransmitir vídeo en vivo. Otra cosa es que luego, como te digo, se puede utilizar también para grabar vídeo, pero en principio es fundamentalmente para retransmitir vídeo en vivo. ¿Por qué este capítulo y por qué este capítulo ahora? Bien, en el capítulo anterior, en el número 377, yo hablé de cómo crear, de cómo usar una cámara virtual en nuestro Mac. Y hablaba de OBS, porque para crear una cámara virtual en nuestro Mac usaba OBS para la demostración. Muchos de vosotros me habéis escrito pidiendo un tutorial más extenso sobre OBS y aquí lo tenéis. De hecho, creo que este tutorial lo vamos a dividir en dos, este vídeo lo vamos a dividir en dos porque se va a hacer, si no, demasiado grande. Entonces vamos a empezar desde el principio para que todo el mundo pueda seguir mi ritmo. Lo primero que tienes que hacer es descargarte OBS. OBS es gratuito, no tienes que pagar absolutamente nada por él y lo puedes descargar desde esta página que se llama obsproject.com/es, pero de todas maneras voy a dejar el enlace en el texto que tienes justo encima de este vídeo para que te lo puedas descargar sin necesidad de buscarlo en Google. Una vez que entres dentro de esta página, verás que pone OBS, Open Broadcaster Software, OBS Studio y tiene versión para Windows, para Mac y para Linux, es decir, que es multiplataforma. Cualquiera, independientemente del sistema operativo o del tipo de ordenador que tenga, puede usar OBS Studio. Eso, por una parte, está fenomenal, primero porque es gratuito y segundo porque es multiplataforma, con lo cual hagas lo que hagas puedes seguir utilizando OBS o tengas lo que tengas puedes seguir usando OBS, pero por otra parte hace que su versión de Mac sea menos bonita, y ahora no me estáis viendo pero estoy haciendo el signo de las comillas con los dedos, porque lo de menos bonita es realmente un poco subjetivo. Pero es verdad que las aplicaciones de Mac tienden a ser como muy intuitivas, muy sencillas, visualmente muy simples, y OBS no es exactamente así, pero cumple sobradamente la función para la que está diseñado, con lo cual nos viene estupendamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer para descargártelo, ya te puedes imaginar, es hacer clic, en nuestro caso, en Mac OS 10.13, hacemos clic aquí y se empieza a descargar, ya lo tenemos aquí, no hay que hacer absolutamente nada, son 130 megas y lo que nos descargamos es un fichero .dmg. Aprovecho para contarte, mientras se acaba la descarga, que los ficheros que tienen esa extensión .dmg significa disk image, es decir, imagen de disco, que básicamente es exactamente lo mismo que si conectaras un disco externo o un pendrive, por ejemplo, a tu Mac. Es decir, una vez que yo haga doble clic sobre esta imagen de disco, lo que se abre es un disco externo. Hago doble clic, se abre y fíjate cómo ahora... Espera, esta es la ventana que se abre. Voy a cerrar aquí el navegador. Esta es la ventana que se abre y lo único que tenemos que hacer es arrastrar OBS a esta carpeta de aplicaciones. Y ya está. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado, pero tú lo único que tienes que hacer es arrastrarlo así y soltarlo. Pero quiero mostrarte que si yo me voy ahora al Finder y abro una ventana nueva, fíjate como aquí abajo, en ubicaciones, yo tengo MacBook Pro de Pepa, localhost, red y OBS Studio 27.0.1, como si fuera un disco externo, porque eso es lo que son las imágenes de disco. Entonces, aunque esto no está relacionado directamente con OBS, aprovecho para comentarte que cada vez que te descargues un .dmg, al darle o al hacer doble clic sobre ese .dmg, se te va a abrir como si fuera un disco externo y una vez que hayas terminado la instalación, es decir, una vez que hayas arrastrado OBS a la carpeta de aplicaciones, deberías ir aquí, expulsar, haciendo clic, el disco externo, irte a descargas
y directamente aquí borrar el DMG, porque una vez que ya lo has instalado no necesitas guardar ese DMG para nada. A veces la carpeta descarga acaba siendo la basura, acaba siendo la papelera, donde todo lo que vamos descargando lo vamos almacenando ahí sin ton ni son. Todos los archivos .dmg que ya hayas usado y ya hayas instalado, entonces puedes borrarlos de la carpeta de descargas. Dicho esto, una vez que nosotros hemos arrastrado el icono de OBS a nuestra carpeta de aplicaciones, lo que tenemos que hacer es abrirlo. Para abrirlo, lo único que tenemos que entrar es al Finder, irnos a la carpeta de aplicaciones y bajar hasta la O. Aquí, OBS, doble clic y abrimos OBS. Y esta es la pantalla que ves. Como yo te he dicho anteriormente, es verdad que es un poco fea y desde luego poco intuitiva así de primeras. Yo voy a intentar explicarte paso a paso qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo para que te resulte lo más sencillo posible este camino, este tránsito o esta curva de aprendizaje de OBS. Una cosa que tienes que tener en cuenta es que probablemente yo ya lo tenía instalado y no me he pedido ningún permiso, pero es bastante probable que la primera vez que abras OBS te pida permisos para controlar tu pantalla, acceder a la carpeta de descargas, grabar la pantalla de tu ordenador. Tienes que darle permiso a todo eso. ¿Por qué te pide permiso? Porque obviamente para poder grabar tu pantalla necesita permiso para grabar tu pantalla, para poder grabarte a ti desde la webcam necesita permiso para poder acceder a la webcam, a la cámara del ordenador, y por eso es necesario la primera vez que lo uses darle ese tipo de permisos. Bien, una vez visto qué es OBS, cómo lo descargamos y cómo lo abrimos por primera vez y los permisos que necesita, vamos a ir directamente a la ventana de la aplicación, esta interfaz que es la parte que vemos, la cara que vemos de OBS y cuáles son las partes en las que se divide y para qué sirve cada uno. Realmente eso sí que es, o yo creo que es, bastante sencillo. Tenemos aquí primero esta pantalla en negro que básicamente es donde tú vas a ver aquello que vas a retransmitir en directo o aquello que vas a grabar. Es importante que lo tengas en cuenta. Todo lo que tú veas aquí es lo que la gente que esté al otro lado va a ver. O, en caso de que no haya gente al otro lado porque no estés retransmitiendo en directo, aquello que se va a grabar. Por otra parte, tenemos arriba la barra de menú, que ya sabes que todos los programas, una vez que están abiertos, tienen la barra de menú arriba, con los típicos controles de siempre. Archivo, editar, vista, perfil. Y luego hay algunos que son un poquito menos habituales como colección de escenas o herramientas que te pasaré a comentar dentro de un momento. Además de esta barra de menú, luego tenemos una propia aquí abajo que es como una zona completa donde podemos realizar todos los ajustes necesarios para que lo que veamos en esta pantalla sea exactamente lo que nosotros queremos mostrar. Además de la barra de menú, la pantalla negra y toda esta parte de ajustes y herramientas, tenemos este pequeño icono en esta zona de arriba, del menú de arriba, que nos dice básicamente que OBS Studio está abierto. Si yo hago clic sobre OBS, sobre este icono de OBS, me da algunas opciones como ocultar, proyector de pantalla completa, que es una previsualización, iniciar transmisión, iniciar grabación, iniciar cámara virtual o salir. Todas estas opciones las tenemos también desde aquí. No hace falta que vayamos al icono que está justo arriba. ¿Qué es lo primero que tienes que entender? Lo primero que tienes que entender es que OBS se basa en escenas. Es decir, aquello que vas a mostrar aquí son diferentes escenas y puedes crear tantas escenas como necesites. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo absolutamente práctico para que me puedas entender. Imagina que tú fueras a retransmitir en directo una clase magistral a todos los alumnos de la universidad, por ejemplo. Y entonces, a la hora de estructurar tu clase, tú dirías, bueno, en primer lugar, quiero aparecer yo, solamente yo, con un título debajo que ponga, pues, Pepa Cobos, doctora en periodismo y el nombre de mi charla, por ejemplo. Una vez que yo haya dado la introducción o haya hablado sobre la introducción a lo que voy a tratar, entonces quiero otra escena diferente en la que lo que se vea sea mi pantalla y a mí en pequeñito. Y esa pantalla quiero que me muestre la presentación que he realizado sobre este tema. Y por último, quiero que haya una tercera escena en la que aparezca yo otra vez en grande y debajo un enlace a, yo qué sé, una página web a la que quiero que entren todos los alumnos. Eso serían 3 escenas diferentes. Tú tienes que crear tantas escenas como partes de esa presentación o partes de ese directo necesites. Es decir,
Si tú directamente lo que vas a hacer es retransmitir en directo y desde el minuto 1, o sea, desde el principio, lo único que se va a ver es tu pantalla y a ti en pequeñito abajo, solo necesitas crear una escena. Pero si tú vas a retransmitir en directo y necesitas primero que se te vea a ti, luego que se vea la pantalla, luego que se vea... Lo que tienes que crear es tantas escenas como estructura o pasos necesites dentro de tu presentación. Vamos a verlo directamente en formato práctico porque creo que es mucho más fácil hacerlo que contarlo. Cada una de esas escenas que hemos comentado, que nosotros tenemos que crear tantas o tan pocas como necesitemos, tendrá sus propias fuentes. Es decir, en la escena en la que salgo yo sola, hablando, necesitaré tener la cámara y además un texto. En la escena en la que sale mi pantalla y yo abajo pequeñito, necesitaré tener mi webcam activada, la cámara activada, pero además tendré que grabar mi pantalla y además tendré que tener un texto, por ejemplo. Y en la escena final, donde aparezco yo y un enlace debajo, tendré que tener como fuentes mi cámara y además un texto, poco a poco. Por supuesto, además necesitamos el audio, es decir, no solamente el vídeo, sino también el audio. ¿De dónde va a obtener el audio OBS? Y por último, tenemos aquí las transiciones y los controles. Vamos poco a poco a ver cada una de estas cosas. Para empezar, vamos a suponer, para la creación de nuestro contenido, luego iré a cosas un poquito más avanzadas, pero vamos a suponer que nosotros vamos a crear esta presentación que he dicho al principio, en la que necesitamos una escena inicial conmigo y mi nombre debajo, una escena intermedia en la que lo que se vea sea mi pantalla con la presentación y a mí en pequeñito, y una tercera escena en la que lo que se vea sea a mí en grande y debajo un enlace. Entonces, tenemos aquí donde en escenas, una escena. Dándole al más, vamos creando más escenas. Fíjate como yo le doy aquí y pone escena 2 y se le vuelvo a dar escena 3 y puedo cambiarles, por supuesto, los nombres. Si yo le doy con el botón derecho del ratón, me deja renombrar. Vamos a ponerle un nombre que a nosotros nos sirva, porque escena no nos vale para nada. Entonces voy a poner yo más nombre, por ejemplo, que a mí me vale para saber que soy yo con mi nombre. ¿Qué necesito ahora? Una vez que tengo creada mi escena, mi estructura, voy a decir qué tiene que aparecer en esta escena. Para eso me tengo que ir a fuentes y hacer clic en más. Y le voy a decir que lo primero que quiero es que aparezca un dispositivo de captura de vídeo, es decir, mi cámara de vídeo. Le hago clic en dispositivo de captura de vídeo y voy a ponerle que el nombre es webcam, por ejemplo. Voy a darle a aceptar. Y me dice, ¿qué dispositivo quieres que utilicemos para webcam? Bueno, pues le voy a decir que quiero utilizar FaceTime HD cámara, que básicamente es la única cámara que tengo ahora mismo. Le voy a dar a OK y aquí aparezco yo. Hola, aparezco aquí directamente. El preajuste es de 1280 x 720 porque la cámara que tiene el Mac ahora mismo solo permite... Voy a subirlo un poco más para que se vea mejor. Ahí. Que se vea mejor. Bueno, pues la cámara que tiene el Mac solo permite esta resolución como máximo. Si no, desde aquí podríamos elegir resoluciones superiores o inferiores. En este caso yo puedo elegir la inferior, pero no superior, porque no tiene esta cámara. Entonces le voy a dar a aceptar. Una vez que yo le he dicho que tiene que aparecer la webcam, fíjate cómo ya dentro de mi pantalla negra, que es lo que va a ver la gente, va a aparecer la webcam. ¿Qué pasa? Que aparece así de pequeño. Yo puedo irme a la esquina y arrastrarlo para que me ocupe toda la pantalla, que es lo que quiero. Eso sí, tienes que tener en cuenta que los milagros no existen. Es decir, que si tu webcam transmite o da la imagen a 1280 x 720, que básicamente es una medida, si yo me voy a los ajustes aquí y me voy al vídeo, fíjate que la resolución de salida es de 1280 x 720. Vale, fenomenal. Esto quiere decir que va a emitir el vídeo a 1280 x 720. Cuidado, porque si yo le digo que transmita el vídeo a 1920 x 1080, que es Full HD, o sea, es todavía una resolución mayor, está muy bien,
pero mi cámara es de 1280 x 720, es decir, o se verá distorsionada o se verá más pequeña que la pantalla que tenemos. Entonces, de momento vamos a dejarlo donde está. Luego te voy a hablar más largo y tendido de los ajustes, pero de momento ya tenemos aquí nuestra imagen. Ten en cuenta que solo tenemos la imagen. Cuidado porque ahora mismo no hay audio. Tú me estás escuchando el audio porque yo estoy grabando con ScreenFlow, que es otra aplicación que no tiene nada que ver, y tengo mi micrófono. Pero aquí ahora mismo ves que en mezclador de audio no aparece nada. Vamos a darle al más y vamos a decirle que queremos un texto. Le voy a dar a texto y voy a poner mi nombre. Aceptar y vamos a poner en texto, voy a poner Pepa Cobos. Aquí puedo elegir el tipo de letra que quiero, elija fuente, pues no lo sé, es que me da igual, Futura, por ejemplo. Y tamaño 256, vale, aceptar. Pepa Cobos y debajo voy a poner doctora en periodismo. Le voy a dar a aceptar y fíjate que está en blanco y ahora mismo, bueno, se me va de la pantalla. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo hacer clic sobre esto directamente y desde la esquina hacerlo más pequeño y me voy aquí y lo coloco donde quiera y puedo, por supuesto, cambiarle el color, pero vamos a ponerlo aquí. ¿Qué me gustaría a mí ahora? Ponerle un fondo para que me corte a mí la cara aquí y esto se vea como un tercio inferior tapado porque es que no se lee nada. Ojo, si yo me voy a donde pone mi nombre y hago doble clic, puedo editarlo y irme aquí al color y decirle que quiero seleccionar un color y que quiero que me lo ponga en rojo, por ejemplo. Aceptar, espera, y en rojo, que es que si no me lo pone degradado, aceptar. Aceptar y ahora ya tengo aquí Pepa Cobos, doctora en periodismo, color rojo o naranja o lo que quiera. ¿Qué necesito ahora? Necesito ese fondo. Para crear ese fondo, OBS no es una herramienta de dibujo. Es decir, yo no puedo añadir desde aquí y decirle créame un rectángulo de color negro, no es eso. Tengo que tener creado ese rectángulo y luego estirarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer algo que es completamente absurdo, pero bueno, voy a abrir Keynote, nuevo documento. Esto lo puedes hacer con cualquier cosa y luego con Keynote por hacerlo de alguna manera. Pero vamos a darle aquí a figura, poner esto en negro. Vamos a ver. Zoom al 25. A ver, que esto es lo que te digo, que puedes perfectamente. Vamos a darle a archivo, exportar a... Uy, que me he equivocado. Exportar a imágenes. Vale, PNG, siguiente. Y voy a poner rectángulo. Y le voy a decir que me lo incluya en el escritorio. Le voy a dar a exportar. Esto es mejor que lo crees antes, que no pierdas el tiempo haciendo lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Entonces, aquí en rectángulo, lo voy a abrir con vista previa. Vamos a seleccionar la parte blanca, borrar y guardar. Vale, entonces ahora me voy a ir aquí al más y le voy a decir que quiero una imagen y esta imagen se va a llamar rectángulo. Uy, rectángulo. Le doy a aceptar y me dice ¿dónde tienes la imagen que quieres poner? Me voy a ir a examinar, escritorio, permitir, rectángulo, rectángulo, abrir. Y le voy a decir que acepto. Vale. Puedo subirlo, bajarlo, ponerlo como quiera. La parte de arriba es transparente, pero fíjate cómo se queda por encima de Pepa Cobos. Y yo no quiero que se quede por encima de Pepa Cobos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Estas fuentes son como capas, es decir, lo que tengo arriba tapa lo que tengo abajo, con lo cual lo único que tengo que hacer es poner el rectángulo debajo del nombre. Pincho en el rectángulo y sin soltar el ratón lo arrastro a debajo de mi nombre. Y ahora ya tengo Pepa Cobos, doctora en periodismo. Y voy a hacer un poquito más pequeño Pepa Cobos, doctora en periodismo. Y ahora hago clic en rectángulo y bajo un poquito más. Y ahora ya tengo aquí puesto mi cámara con mi primera escena, que es yo con el nombre. Ahora,
¿Qué tengo que hacer? Añadir audio, que no se os olvide el audio, porque si no añadís audio, la gente va a ver este vídeo que estáis viendo, pero no hay nada de audio. Para eso nos vamos al más y en el más le damos a captura de entrada de audio. Captura de entrada de audio y vamos a poner Yeti, que es el nombre de mi micrófono, aceptar, dispositivo, puedo elegir el que tenga, normalmente tendrás el interno de tu ordenador y luego alguno externo si lo tienes conectado. Yo en este caso voy a darle al Yeti, voy a darle a aceptar y ves que ahora ya aparece aquí el mezclador de audio, es decir, ya aparece mi onda de audio moviéndose, porque ahora yo ya tengo audio. Si te fijas, yo tengo aquí Yeti, mi nombre, rectángulo y webcam. Estas son todas las fuentes que están actuando en esta escena. Ahora lo que voy a hacer es crear nuestra segunda escena en la que se va a ver la pantalla del ordenador y a mí en pequeñito en una de las esquinas. Para eso nos vamos aquí a más y en nombre de la escena voy a poner pantalla más yo, por ejemplo. Le voy a dar a aceptar y ahora no aparece nada. Si hago clic en la escena de arriba, sigo apareciendo yo con el nombre. Si hago clic en pantalla más yo, no aparece nada porque todavía no he elegido ninguna fuente. Así que yo más nombre estoy aquí, pantalla más yo, de momento no hay nada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues obviamente agregar fuentes. Voy a darle al más, lo primero la entrada de audio para que no se me olvide y como ya he creado el Yeti, simplemente le doy a añadir existentes, Yeti, aceptar y ya tengo mi audio. Ahora voy a añadir la pantalla. Entonces le doy al más y lo que tengo que hacer es captura de pantalla o captura de ventana. Cuidado con esto que no es lo mismo. ¿Qué es la diferencia entre captura de pantalla y captura de ventana? La captura de pantalla es la pantalla completa, es decir, si yo le doy, os lo voy a enseñar, a captura de pantalla, le doy aquí a aceptar, no le voy a cambiar el nombre, lo que se ve es un túnel infinito porque lo que estás viendo es la pantalla completa, la pantalla 0 porque yo no tengo ninguna otra pantalla ahora mismo. Si tuviera 3 pantallas, aquí podría elegir qué pantalla quiero mostrar. Puedo elegir mostrar el cursor o no mostrarlo y puedo elegir recortarlo, por ejemplo, a ventana y qué ventana quiero recortar, si es que quiero, pero si le doy a ninguno lo que se ve es la pantalla completa. Mientras que, le voy a dar aquí a cancelar, voy a darle aquí al menos, quitar la captura de pantalla para no volverme loca. Si yo le doy al más y le doy a captura de ventana, le doy aquí a aceptar, lo que me dice es las ventanas que están abiertas ahora mismo dentro de mi ordenador. Entonces, le voy a dar aquí a cancelar, espera, menos, sí, voy a abrir Keynote, que tengo aquí una presentación que es nada, no vale para nada, pero bueno, simplemente para poder mostrar algo de la pantalla y le voy a dar aquí a OBS más captura de ventana, voy a poner presentación, si no le voy a poner el acento por si acaso, y voy a decirle que quiero aquí Keynote. ¿Ves que aparece todo lo que hay en mi ordenador ahora mismo abierto? Keynote, sin título. Le doy y ves que ya aparece aquí el título de la presentación, todo. Le voy a dar a aceptar. ¿Y qué pasa? Que ahora, en este caso, mi presentación es bastante más grande que 1280 x 720, porque mi pantalla es muchísimo más grande. Con lo cual, lo que tengo que hacer es, desde la esquina, hacerla más pequeña, de manera que encaje lo mejor posible, porque por proporciones no va a encajar exactamente. Pero voy a ampliar ahí y ahora lo voy a colocar en el centro, más o menos, ahí. Tengo mi título de la presentación y ya se está viendo la pantalla completa. Si te fijas, esto es exactamente lo mismo que yo tengo aquí. Y cualquier cosa que yo haga aquí, por ejemplo, imagínate, yo añado una figura y hago así. Bueno, pues cualquier cosa que yo añada aquí se está viendo en OBS, exactamente igual. Todo lo que yo haga aquí se está viendo en OBS. Con lo cual, no lo voy a hacer ahora. Pero si le doy a reproducir, porque si le doy a reproducir se va a poner en pantalla completa y voy a perder OBS, pero si le doy a reproducir, esto que estás viendo aquí se está viendo en OBS también, con lo cual la gente lo vería exactamente a pantalla completa y te escucharía a ti y te vería a ti si es que has elegido alguna fuente en la que aparezcas tú. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer es añadirme a mí, porque yo quería mi pantalla más yo. Así que le voy a dar aquí a más, voy a darle a captura. Espera un momento,
dispositivo de captura de vídeo y como ya tengo existente la webcam, la selecciono y le doy a aceptar. Y aparezco aquí en grande y en glorioso y yo no quiero estar así de grande, así que me voy a hacer muy chiquitita, muy chiquitita, muy chiquitita, por ejemplo, y me voy a poner aquí en un lado. Puedes poner donde te dé la gana, lógicamente, entonces voy a seleccionar y me voy a poner aquí. Lo puedes hacer más grande si te parece que necesitas que se vea más grande y entonces ahora tú ya estarías con tu presentación. Empiezas directamente, hola, soy Pepa Cobos y voy a hacer esto, esto y esto, y cuando quieras pasas a la presentación, que ya lo tienes preparado porque tú ya tienes tus escenas preparadas, y por último quedaría la escena final en la que aparezco yo y debajo la URL. Esto, como comprenderás, es tan sencillo como crear una escena final que sea yo más URL, darle a aceptar, y en esta yo más URL simplemente estaría yo, claramente, bueno, primero la entrada de audio, tendríamos el Yeti, le damos a aceptar y además necesitamos la entrada de vídeo que ya tenemos existente, que es la webcam, y la ampliaríamos para que fuera entera y le daríamos al más y... Uy, que me he equivocado, que esto es en la escena, y le daríamos aquí al más y diríamos que quiero un texto y en este texto, en vez de mi nombre, porque no quiero que sea mi nombre, voy a poner URL, aceptar y vamos a poner www. macparatodos.es, perfecto, le voy a dar a aceptar y vamos a hacerlo mucho más pequeño y esto es lo que quiero que vea la gente al final de la presentación. Me voy a ir aquí y además quiero añadirle mi rectángulo, que es una imagen que ya la tengo, que es el rectángulo, le voy a dar a aceptar y me pasa exactamente lo mismo que me pasaba antes y es que está por encima. Así que lo arrastro y lo pongo debajo de la URL. Y ya tengo. Entonces yo empezaría diciendo, hola, soy Pepa Cobos, bla, 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 bla. Esta es la presentación y aquí continuaría con mi presentación. Y por último diría, y además, al final podéis hacer clic aquí y que esto es básicamente lo que hago yo cuando hago una presentación de Mac para Todos. Simplemente utilizar las diferentes escenas para enseñar aquellas cosas que quiero. Si tú todo el rato vas a estar mostrando las mismas fuentes de entrada, entonces con una escena te vale. Aunque si vas a mostrar las mismas fuentes de entrada, pero en diferente orden, por ejemplo, todo el rato quieres que se te vea a ti, pero quieres que vaya cambiando el texto. Bueno, pues cada vez que vaya a cambiar el texto tienes que crear diferentes escenas con diferentes textos y esa sería la forma básica. Luego hay muchísimas cosas más que vamos a ver en el siguiente capítulo, porque en este no nos da para tanto. Entonces, vamos a ir poco a poco desentrañando las partes no tan obvias de OBS. Pero lo primero que tienes que saber es que una vez que tienes todas estas escenas, ¿vale? Las puedes guardar, porque imagínate que tú normalmente sueles hacer siempre el mismo tipo de presentaciones. Absurdo sería cada vez que vas a crear una presentación tener que crear las mismas escenas. Así que te vas a colección de escenas, en colecciones de escenas ves que, bueno, yo tengo aquí MPT, ya lo tengo, pero imagínate que tú quisieras crear una nueva. Me voy a nueva y le pones el nombre que te dé la gana, pues test. Le das a aceptar y entonces se borra todo. Tú tienes aquí todas las escenas. ¿Que quiero volver a la de antes? Simplemente le doy a MPT y ya tengo aquí mis escenas de antes guardadas. Ojo, ten en cuenta que el rectángulo, por ejemplo, que es algo externo, porque el texto lo hemos creado desde OBS, pero el rectángulo es una imagen que tengo en mi ordenador y el audio, el micrófono, lo tengo conectado. Si tú, por lo que sea, cuando vas otra vez, cuando recuperas una serie de escenas, tienes desconectado el micrófono o el rectángulo lo has borrado, OBS va a dar un error aquí porque no va a encontrar el rectángulo en su sitio y no va a encontrar el micrófono que se supone que debería encontrar. Así que esto está pensado para cuando tengas exactamente las mismas fuentes de entradas una y otra vez. Esto es muy importante que lo sepas. Y una vez que tienes grabada, o sea, tienes guardada, una vez que tienes guardadas tus colecciones de escenas, puedes recuperarlas en cualquier momento. Ten en cuenta que cuando pasas de una escena a otra, la transición es un poco dura, ¿vale? Pasas de una a otra, pum, pum, aunque realmente es un desvanecimiento de una duración corta, pero es un desvanecimiento. Yo puedo decirle que quiero deslizar, aceptar, izquierda, aceptar. Entonces, si yo paso de una a otra, ves que se va hacia la izquierda.
se va hacia la izquierda y se va hacia la izquierda. Tú aquí puedes decidir qué transición quieres entre escena y escena. A mí me gusta ese desvanecimiento, es decir, que prácticamente sea, que no se note que pasamos de una escena a otra, pues un desvanecimiento muy rápido, pero no es tan bestia o un corte tan radical el no tener ni siquiera una transición entre escena y escena. Pero puedes elegir lo que quieras, ¿eh? Puedes decir, yo qué sé, diapositiva, aceptar, y ahora si pasamos aquí, ¿ves? Bueno, esto es muy parecido al de la izquierda, pero el caso es que tú puedes hacer o puedes crear diferentes transiciones y esto es importante que lo sepas. ¿Qué vamos a ver en el siguiente capítulo? ¿Qué puedes esperar del siguiente capítulo? En el siguiente capítulo te voy a contar exactamente cómo puedes cambiar los ajustes por defecto de OBS, cómo puedes retransmitir en directo en las principales plataformas y cómo puedes crear un estudio de grabación que te permita ver con anterioridad a qué escena vas a ir. Todo eso lo veremos en el capítulo de la semana que viene. Espero que este te haya gustado. Un saludo y muchas gracias.